En el año 1918, una fuerte subida del carbón hizo que unas 30.000 mujeres de Barcelona emprendieran una particular revolución durante 2 semanas. Esta es su historia. Durante la Primera Guerra Mundial, España se había mantenido neutral. El trabajo no faltaba, pero la pujanza no se veía reflejada en los salarios de los obreros, que seguían tan bajos como antes de la guerra, que estaba a punto de concluir. España era el granero de Europa. Aprovechando que el precio del trigo estaba en alza, gran parte de la producción se dedicaba a la exportación, desabasteciendo con ello al mercado interior. Los alquileres de Barcelona estaban por las nubes. Subieron un 20% debido a la fuerte demanda producida por la llegada de miles de trabajadores forasteros. Muchos de ellos no tuvieron otra opción que construirse una chabola en algún barrio de barracas. Para controlar la subida de precios, la Comisión de Subsistencias marcó unos precios máximos en los productos básicos como el pan, que se había subido a un 80%. El bacalao, el aceite, las patatas un 50%. Y sobre todo el carbón, necesario para guisar y calentarse en este gélido enero de 1918. Pero los comerciantes prefirieron guardar sus stocks o cerrar las tiendas en espera de una subida de los precios, para no venderlos más baratos de lo que les había costado. Una docena de huevos llegó a costar 3 pesetas, el sueldo de 3 días de trabajo. El coste de la cesta de la compra era la comidilla de la calle. A Amalia Alegre, una vecina del distrito quinto, militante del Partido Radical de Alejandro Lerroux, que acababa de ganar las elecciones al ayuntamiento, se le ocurrió colgar una octavilla en la calle del Olmo junto a un centro anarquista, convocando a las mujeres a concentrarse para exigir una bajada del precio del carbón. Gracias a que estaba acostumbrada a reuniones políticas, se atrevió a acudir al periódico El Diluvio para exponer su caso. Enseguida salió la noticia en La Vanguardia y en la Solidaridad Obrera. Unas 500 manifestantes pasaron por las calles Arco del Teatro y Conde del Asalto para salir a la Rambla camino del Gobierno Civil, para manifestar sus quejas ante Ramón Auñón, exministro de Marina y diputado. Para organizarse, en los primeros días crearon una comisión de representantes llamada Amalia Alegre. Estaban dispuestas a todo, no iban a parar hasta ver en el mercado que los precios volviesen a ser razonables. Allá por donde pasaban obligaban a los dueños de los establecimientos a cerrar sus puertas. Se asaltaron algunas carnicerías, hornos y carboneras. Pararon ante las puertas de los almacenes del Siglo para exigir al director del negocio que cerrase sus puertas. Ante la negativa de este, empezaron a romper los escaparates del establecimiento. Al final, no tuvo más remedio que cerrar. De la misma manera hicieron en cabarets como el Eden Concert y el Alcázar Español. Pasaron por el paralelo exhortando a las empleadas que se subasten a la protesta. ¡Abajo los acaparadores! ¡Mujeres a la calle a defendernos del hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Basta ya de ladrones! ¡Fuera los acaparadores! ¡Tenemos hambre! ¡Hay que poner remedio al mal! ¡Licencias baratas! ¡Abajo los acaparadores! ¡Mujeres a la calle a defendernos del hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! Se decidieron tranvías y dejaron de acudir a sus puestos de trabajo en las fábricas para sumarse a las reivindicaciones. Las manifestaciones fueron increciendo, fueron recorriendo los barrios obreros de Sants, Gracia y San Andrés. Muchos obreros secundaron la revuelta no acudiendo a sus puestos de trabajo. Cerraron unas 300 empresas y casi todas las fábricas de La Sagrera,
San Martí, San Andrés y Pueblo Nuevo. En el edificio de Gobernación eran tantas las manifestantes que querían acceder al interior que rompieron la escalera del edificio. A los pocos días de empezar la revuelta empezaron las discusiones en torno a quién y cómo debían las negociaciones. Se escindieron en dos bandos, el de Amalia Alegre, apoyado por el Partido Radical de Lerroux, contrario a la violencia, y otro liderado por libertarias de la CNT y apoyado por el periódico anarquista Solidaridad Obrera, la SOLI, que no descartaba el uso de la violencia para conseguir que los precios volviesen al nivel de antes de la guerra. A la protesta quisieron sumarse los sindicatos, pero fueron rechazados por las huelguistas, alegando que esta era una manifestación únicamente de mujeres. Debían pensar que si se metía el sindicato, acabaría él controlando las protestas. Se sucedieron los mítines a los que solo podían asistir mujeres o periodistas acreditados. Uno junto al globo cautivo del Salón de San Juan, otro en el Cine Montaña. Se decidió continuar con la huelga porque las cosas no habían cambiado. Unas 4.000 mujeres llenaron las gradas de la Monumental, donde se anunció el desahucio de una vecina de San Andrés, Lola Ferret. Al día siguiente, ante su domicilio, se congregaron muchas mujeres para impedirlo. Esta revolución femenina no solo sucedió en Barcelona. Hechos muy similares ocurrieron en La Coruña, Valencia y Alicante y Málaga, donde se la llamó la revuelta de las faeneras. El presidente del gobierno, Manuel García Prieto, destituyó al gobernador civil, nombrando un gobernador interino. Al día siguiente, unas 5.000 mujeres acudieron a la Font del Gat para escuchar un mitin, que acabó disuelto por la Guardia Civil. Con lo acordado en el mitin, fueron otra vez ante el gobernador civil. Al día siguiente ya eran 20.000 las trabajadoras en huelga. El sábado el gobernador fue cesado y puesto en su lugar al antisindicalista Carlos González Rothwos, que decretó el estado de guerra. La policía empezó a detener manifestantes y las tropas salieron de sus cuarteles para instalar ametralladoras en los puntos calientes y controlar que los mercados y tiendas abriesen sin sobresaltos. Como respuesta a las protestas, se prohibió la exportación de los alimentos básicos, cuyos precios se bajaron un 30%, un 20% el de los pisos de alquiler, y se readmitieron unos 6.000 trabajadores del transporte público que habían sido despedidos. Será el mismo gobernador civil, Rothwos, que un año después, en 1919, se las verá con la huelga de la canadiense, de la que hablamos en otro capítulo. Las mujeres volvieron a las fábricas y a los centros de trabajo. Ese mismo año, el 20 de octubre, un grupo de mujeres decidieron crear la que se convertiría en la organización sufragista y feminista más importante de España, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas. Muchas de aquellas mujeres engrosaron en los años 30 el movimiento Mujeres Libres para luchar por los ideales, como hicieron sus antecesoras durante la revuelta de los Quintos en 1909, o como sucederá en 1942 cuando un grupo de mujeres organizará y ganará la primera huelga del Estado en Mataró. En otro vídeo trataremos otro acontecimiento trascendental que ocurrió ese 1918, la gripe española.